con nosotros por tomarse este ratito para charlar sobre qué puede llegar a pasar con el Instituto Nacional del Teatro, Nachi, en Sí. relación a la ley ómnibus presentada por el gobierno del presidente Javier Milei. La semana pasada hablábamos sobre el INAMU, el Instituto Nacional Ujú. de la Música. Queríamos saber también cómo impacta en el teatro. Con esta derogación de la ley 24.800. Se estaría cerrando el INT, pero le vamos a preguntar a él un Le poquito vamos a más. preguntar a Marcelo Alacino, que le agradecemos por estos minutitos. Marcelo, buenas noches, gracias por esta charla aquí en la Octava Nota en Aire de Santa Fe. Andrea, Ailén, Martín y Nachi, te saludamos. ¿Cómo va? Hola, chiques. Muy bien. Bueno, muy bien es una Sí. manera de decir, pero eh, sí, estoy respirando y estoy sano y salvo. Entonces ya eso es mucho hoy en día. Es un montón. Pero súper preocupados por la situación del proyecto de la ley ómnibus que pretende derogar no solamente la Ley Nacional del Teatro, sino el Fondo Nacional de las Artes, el INAMU, parte de los recursos del INCA. Es un proyecto que arrasa con la construcción colectiva de la comunidad cultural de décadas, ¿no? Mm. Y una construcción que se hizo desde un lugar de intercambio, de disidencias, de miradas y de opiniones muy encontradas, que justamente ese es el valor que tiene la democracia, ¿no? Poder construir desde distintos puntos de vista. Pero bueno, este proyecto de ley ómnibus del espanto pretende arrasar con las instituciones culturales de nuestro país. No es, por supuesto, sorpresivo, o sea, desde el momento en el que Milei viene haciendo su campaña y amenazando con recortar y dar de baja proyectos que tienen que ver con el interés público y colectivo. Ya sabíamos que algo de esto iba a ocurrir, pero nunca imaginamos que iba a ser con este nivel de violencia y de desprecio por las instituciones argentinas, ¿no? Marcelo, ¿vos cuánto tiempo estuviste al frente del Instituto Nacional del Teatro? Yo estuve una gestión completa que fue entre el 2015 y el 2020. Ujú. eh, bueno, con los directores ejecutivos del organismo, hoy decidimos publicar un comunicado firmado por todos los integrantes, por todos los exdirectores del INT que estamos vivos. Nos hubiera faltado hoy el apoyo del queridísimo Rafa Brusa, que ya no está entre Ujú. nosotros, pero bueno, este comunicado, esta declaración, la firmamos en conjunto con Rubens Correa, con Raúl Brambilla, Guillermo Parodi, Gustavo Guano y quien les habla, que hemos sido los directores del Instituto Nacional del Teatro desde su creación hasta ahora. Y quiero remarcar esto porque más allá de que cada uno en su gestión llevó una impronta diferente, un punto de vista distinto, divergente en muchas ocasiones, con puntos de vista muy encontrados en otras y con muchas coincidencias en otras oportunidades, aún así todos estamos absolutamente embanderados detrás de esta defensa que debemos hacer del INT, de lo que el INT representa, eh, y del potencial que tiene todavía por delante una institución, un organismo descentralizado que tiene apenas 20 y pico de años, ¿no? Ujú. Claro. Marcelo, vamos a contextualizar un poco a la gente, a aquel oyente que está del otro lado, que tal vez ha escuchado hablar del INT, del Instituto Nacional del Teatro, y que no sabe bien por qué es importante que esté, por qué es importante que no se derogue la ley 24.800 y cuáles son las funciones que cumple a nivel social también, ¿no? Claro, porque es importante, porque la Ley Nacional del Teatro lo que hace es garantizar a través de una política de Estado, y esto es no una política de gobierno, de un gobierno, sino a través de una legislación que llevó más de 40 años de militancia y de lucha, garantiza el acceso a los bienes culturales, entre ellos, en este caso y en especial el teatro, por parte de toda la población de la República Argentina. ¿Esto qué quiere decir? El INT, el Instituto Nacional del Teatro,
con sus fondos, que son genuinos, que no vienen de descontarle parte del presupuesto a educación o a salud o a otras áreas, sino que proviene de un impuesto que pagan los medios de comunicación. El instituto lo que hace es, a través de esos recursos, garantizar que los artistas del teatro puedan estar acompañados, que tengan una ayuda, un acompañamiento para poder estrenar obras, para poder abrir salas, para poder hacer festivales. Y esto ocurre desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, desde la cordillera hasta la costa atlántica, no solamente en las grandes capitales o en las grandes ciudades de nuestro país, sino en pequeñísimas localidades que pueden abrir las puertas de un teatro, con lo que eso implica en el valor simbólico de lo que la cultura representa para todos nosotros como individuos, para nosotros como seres humanos, me refiero, no solo para quienes hacemos teatro. El teatro lo que nos posibilita es pensarnos individual y colectivamente, nos permite, como dice un gran director norteamericano, el teatro es como un gimnasio para practicar la empatía, ¿no? Cuando uno va al teatro y ve otras realidades, otros mundos, otras personas que sienten distinto, que piensan distinto, uno como espectador tiene la posibilidad de empatizar con ellos y entender que hay otras posibles miradas del mundo, ¿no? Eso es lo que el Instituto Nacional del Teatro garantiza a través de su ley. Y bueno, y a lo largo de estos tantos años han logrado concretar acciones que han sido transformadoras. Yo puedo hablar de lo que pasa en mi ciudad de origen, que es Rafaela, porque yo hago teatro desde antes de que exista el instituto, pero desde que el instituto abrió sus puertas, se pudo garantizar que se constituyan nuevos espacios teatrales, que esos espacios teatrales sean permanentes, que tengan producción todo el año. Se pudo gestar lo que es el Festival de Teatro de Rafaela, que ha sido un ícono no solamente en nuestra provincia, sino en Latinoamérica, como un ejemplo de cómo el acceso a los bienes culturales puede transformar una comunidad, ¿no? Entonces, eso te quería preguntar, eso te quería preguntar, Marcelo, o sea, no es indiferente la tarea que realiza el Instituto del Teatro. Vos lo decías, bueno, ya es un periodo de tiempo relativamente corto claro, desde que existe, y sin embargo en este periodo de tiempo vos, como persona vinculada al teatro, desde una ciudad, dentro de todo, una ciudad del interior, de una provincia del interior, ¿no? Sí. Como para remarcar, sí. ¿Notaste la diferencia en el teatro antes y después de la creación del instituto? Sí, claro, y bueno, y luego tuve la oportunidad de constatarlo en cada rincón del país, cuando durante esos 4 años fui director y recorrí cada sala y cada festival de nuestro territorio nacional. Pero bueno, digo, la juventud del instituto podría ser algo anecdótico, porque en realidad quieren arrasar con el Fondo Nacional de las Artes, que fue creado en la década del 50. Digo, sí. Entonces, claro, a este gobierno pareciera que claramente la cultura no le interesa como un bien como una herramienta de transformación social. Ellos todo lo ven a través de los ojos del libre mercado, de la oferta y la demanda, del consumo, y eso lo que generaría es la desprotección de las personas que menos tienen, que menos acceso tienen, que más dificultades tienen. Por supuesto que hubiera emprendimientos comerciales a los que les interesaría muchísimo explotar los beneficios del teatro en calle Corrientes o en la temporada de verano Mar del Plata o en Carlos Paz, y van a aparecer muchísimos más, como aparecen cada año, proyectos comerciales que lucran con el entretenimiento teatral. Pero créanme que en Tilcara, donde inauguramos una sala gracias a que el instituto pudo colaborar para que así sea, esa realidad no se va a dar del mismo modo. Créanme que en Esperanza o en Sunchales o en Venado Tuerto no se va a dar del mismo modo. Totalmente. Entonces, este es el momento de entender que hay que poner un límite con el cuerpo, hay que salir a manifestar esto. Ya hemos tenido muchos ejemplos de cómo el neoliberalismo intenta arrasar con el acceso no solamente a los bienes culturales, ¿no?, a la salud, a la educación. Lo hemos visto en el mundo. Esto lo venimos viendo desde la década del 80 con los primeros
intentos en el gobierno de Ronald Reagan y de Margaret Thatcher. Desde entonces sabemos muy bien quiénes son, sabemos cómo operan, sabemos qué es lo que buscan, tenemos que ponerle el cuerpo. Totalmente. Y así está sucediendo, ¿no? Sí, eso mismo. El día de hoy, 10 de enero, se han hecho movilizaciones. Aquí, por ejemplo, Marcelo, en la ciudad de Santa Fe, se ha realizado la movilización de artistas, una caravana cultural, en todo el país al mismo tiempo, el día de hoy también, por todo lo que tiene que ver con esto que decíamos, Fondo Nacional de las Artes, el cierre del INT, la desfinanciación del INCA, del INAMU, bueno, y muchísimas cosas más que tienen que ver con todo esto de movilizarnos, poner el cuerpo para que esto no suceda. Porque recién mientras vos hablabas, yo estaba navegando por la página del INT y no solamente encontraba todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de salas, lo que tiene que ver con el Festival Provincial de Teatro de Neuquén, que arranca el día de hoy, y cómo el INT ha logrado que estas cosas no solamente a veces arranquen y emprendan, sino que se mantengan a través de los años. Festivales de teatro, obras de teatro que, si hablamos, vos te inscribís en el Instituto Nacional del Teatro y recibís, digamos, esta ayuda que ellos dan, en vestuarios, en luces, en todo lo que tenga que ver con la parte, digamos, de producción, que tal vez no lo podrías hacer de la nada, que es algo muy costoso. Después hay una devolución con eso, se hacen funciones para devolver, digamos, al instituto. Ingresa dinero también con eso, pero pensar en el arte como un comercio es casi absurdo. Sí, yo, miren, los invitaría a hacer un ejercicio muy sencillo, que es, si ustedes piensan en las últimas 3 o 4 horas de teatro que han visto en sus vidas, estoy seguro que esas obras, si son del circuito independiente, han tenido el acompañamiento del instituto y ustedes han podido verlas gracias a eso. Supuesto que, a ver, si el Instituto Nacional del Teatro cierra, el teatro va a seguir existiendo. Nosotros tenemos una pulsión que tiene que ver con la creación y con la necesidad de hacer lo que lo hacemos a costa de todo, ¿sí? Pero lo que sin dudas va a ocurrir es que mucha menos gente va a poder acceder a los beneficios del teatro. Claro. Y yo, como persona de teatro, defiendo mi arte con uñas y dientes, porque estoy convencido, como les decía antes, que el teatro es un espacio donde ejercitarnos en la empatía, en entender al otro, en entender que hay otros mundos posibles y nos permite imaginarlos, ¿no? Frente a esta realidad tan desoladora que estamos viviendo. La creación es una posibilidad de salvación, nos permite imaginar que hay una esperanza, que puede haber otros mundos, otras formas de relacionarnos, otros modos más empáticos, más compasivos, no a través de la violencia y denigrando al otro, que es lo que hemos visto hacer a Javier Milei desde que lo conocemos, y él como un representante, no como un títere, como una máscara, representante del verdadero poder. No vamos a creer que es él el verdadero poder. Claro. Detrás de él están las grandes corporaciones financieras, está Mauricio Macri con lo que ya sabemos que representa, y bueno, me voy a largar a llorar. La verdad, nos pasó con que es un día muy duro hoy. Sí. O sea, lo que pasa que, sabés que te escucho hablar, Marce, y me pongo a pensar también, a veces, no sé si las personas o la sociedad en general, no quiero tampoco incluir a tantos, pero pareciera ser que le otorgan la importancia correspondiente cuando las cosas ya no están. ¿Viste? Pasó lo mismo en pandemia, ¿viste? Cuando no podíamos salir, ¿qué importancia que le dimos a las plataformas digitales, a las películas, al cine, a las series, al arte? Cuando nos dimos cuenta que nos faltaba eso, ¿viste? Yo te pregunto a vos, más allá de que se viene un año negro para la cultura, para el teatro, para la música, para un montón de cuestiones culturales, ¿qué otras medidas? Digo, ya se han juntado los exdirectores, vos recién decías, si ya se cierra definitivamente, nosotros vamos a seguir dando batalla, pero digamos también desde tu conocimiento, desde tu trayectoria, de tu historia, en lo que haces, ¿cómo crees que esto puede llegar a continuar? No, ¿cómo puede llegar a continuar? Va a ser cada vez más difícil, estoy convencido de eso. Pero para quienes estamos de este lado de la situación, que esto es los que menos tenemos, los que menos posibilidades tenemos, no nos queda otra más que o entregarnos o militar desde los espacios y de las formas que cada uno cree que son posibles para cada quien. Yo creo, como bien decías recién, que nos hizo falta mucha discusión. Yo creo que hay algo que la política no ha podido transformar la realidad de las personas.
es algo de lo que la política no se hace cargo. Y yo creo que los proyectos partidarios, los grandes proyectos partidarios de nuestro país nos han decepcionado profundamente. Yo me siento decepcionado por los gobiernos peronistas, por los gobiernos socialistas en nuestra provincia. Me siento decepcionado por todos ellos. Y creo que hay un modo de hacer política que no ha cambiado y que eso ha hecho que este fascismo horroroso despierte lo peor de la gente, lo peor de todos nosotros, claro, lo peor que traemos de manera ontológica todos. Y creo que la política se debe una gran autocrítica, que no veo que estén haciendo, pero bueno. Marcelo, a mí me interesa entender un poquito mejor de dónde... A usar los dedos. Me interesa entender un poquito mejor de dónde salen los fondos que financian las actividades del Instituto Nacional del Teatro y cómo se da esta devolución que explica Nachi, para entender un poquito más por qué no traería grandes impactos a la economía argentina cerrar el Instituto Nacional del Teatro. ¿Cómo funciona el financiamiento del instituto? Me parece que lo perdimos. Creo que lo perdimos. Justo. Sí, me parece que lo perdimos. Estamos charlando con Marcelo Lacino, es ex director del Instituto Nacional del Teatro. Es un organismo que él decía tiene poco más de 20 años, pero que ha habido un antes y un después en el teatro argentino, especialmente en el teatro independiente, que es para lo que se ha gestado, ¿no? Totalmente. El Instituto Nacional del Teatro, en la creación de espacios culturales, en la creación de salas, para financiar y fomentar diferentes obras. Me parece que ahí lo recuperamos. Marcelo, ¿te recuperamos? Sí, los perdí un instante. Sí, no sé si llegaste a escuchar la pregunta o si te la repito. No alcancé a escucharla, repetímela, por favor. Te pedía si me podés explicar bien de dónde salen los fondos que financian el Instituto Nacional del Teatro y por qué esto podría generar o no el cierre del instituto un impacto significativo en explícamelo vos, en la economía del país. Mirá, los recursos del instituto provienen de un porcentaje de lo que tributan los medios en el ENACOM, que es una fuente de ingresos tanto para el INT como para el INAMU, como para el INCA también. Bueno, el INCA tiene otras formas de financiamiento. Entonces esto quiere decir, no es que cuando se piensa el presupuesto nacional, se dice, bueno, a ver, vamos a restarle a las políticas de salud, a las políticas de educación para darle esto al Instituto Nacional del Teatro o al INAMU o al INCA. Lo que tributan los medios de comunicación, los impuestos que pagan, parte de esos impuestos se derivan, entonces la recaudación varía de acuerdo a lo que genuinamente genera el organismo, de acuerdo a lo que la ley estableció. O sea, todo sale de impuestos que pagan los medios de comunicación, incluso termina siendo algo como medio interno, digamos, entre impuestos que pagan medios de comunicación. Lo decías, no es parte del presupuesto, lo charlamos también con la semana pasada con Diego Boris, que tampoco es parte del presupuesto, pero termina siendo una cuestión como medio interna. Y yo me pregunto entonces ahora, si se cierra el Instituto del Teatro, ¿qué va a pasar con esos impuestos que estaban destinados allí, con esos fondos? ¿O no se paga más ese impuesto o va a tener otro destino que no estamos sabiendo cuál es? No, viste que Milei dijo que iba a eliminar, que si no eliminaba los impuestos, bueno, dijo que se iba a cortar un brazo si hacía varias cosas que ya está haciendo. ¿Qué harían? No lo sé. O sea, está claro que lo que está ocurriendo es que hay una enorme cantidad de medidas que lo que hacen es favorecer, el libre mercado, que es lo que ellos ostentan como bandera al llamarse libertarios. ¿A dónde irían esos recursos? No lo sé. Lo que sí sé es qué pasaría si esos recursos no estuvieran. Y lo que también sé es que estos recursos, esta ley, este organismo, estas políticas, son el resultado de una construcción colectiva con opiniones muy distintas, de mucha gente que a lo largo de mucho tiempo batalló para lograr este acceso a los bienes culturales en nuestra nación, y que, créanme, es un faro para toda la región iberoamericana. Muchos países latinoamericanos especialmente ven a nuestras políticas públicas como un ejemplo. Bueno, no ocurre solamente con la cultura, ocurre con nuestra salud, ocurre con nuestra educación.
Pero a estos señores les importa poco que seamos un faro en las políticas públicas que generen acceso a quienes menos tienen, porque como ya decíamos antes, está muy claro para quiénes trabajan y hacia dónde van. Marcelo, Así que bueno. yo tengo una pregunta bastante personal. Por ahí uno suele tener conversaciones con las personas con las que más se vinculan. Yo veo que vos tenés esta manera tan simple quizás para el oyente, para explicarlo, para entenderlo, de dónde vienen los fondos, a quién beneficia, cómo funciona, esto de que es una construcción de muchas personas opinando durante un largo tiempo, no solamente de una decisión puntual de un partido político. Exacto. ¿Te pasa en la calle, por ejemplo, que lo tenés que explicar con gente que no le entiende, no termina de saber cómo funciona o no está quizás vinculada al mundo del arte, no importa si es el Inca, si es el teatro o si es el cine, y realmente no termina de entender la importancia que esto tiene? Te lo pregunto para ver cómo podés llevar esta conversación, quizás no con las partes del entorno, con estas personas con las que vos trabajás y no entienden, sino, por ejemplo, en una mesa donde vos te juntás en una peña con otras personas, porque a mí personalmente me pasa que por ahí es una conversación a la que yo siento que gran parte de esta sociedad no está preparada para entender. Digo, medir... ¿No está preparada para qué, perdón? Para entender, medir a la cultura en términos productivos, ¿cómo explicárselo a alguien que realmente no está interiorizado con todas estas cuestiones que vos acabás de explicar? Claro. Mira, por un lado, a mí se me hace muy difícil pensarlo en términos productivos, porque ahí siento que tengo que entrar a traer vocabulario a mi conversación que tiene que ver con la industria cultural y con un montón de referencias que tiñen a la cultura con el valor de mercado, y es un territorio que a mí me parece peligroso, especialmente hoy. La cultura genera una economía, por supuesto, genera un movimiento económico muy poderoso, pero genera mucho más importante aún un movimiento simbólico. En la expresión artística es donde nosotros batallamos nuestra identidad y intentamos definir nuestro yo colectivo. Para eso sirve el arte. No sirve para ganar dinero. O sea, para ganar dinero sirven los emprendimientos económicos, comerciales, ¿sí? O sea, para ganar dinero con el teatro tenés que ir a hacer teatro a calle Corrientes. Esa es la explicación, y lo volviste a explicar muy simple para que el oyente lo explique. O sea, lo vamos a buscar, lo vamos a editar. Lo vamos a editar y lo vamos a hacer reel. Imagínate que el teatro independiente apenas que recauda como para pagar todos los gastos que tiene y que puede quedar alguna cosita. Claro. La única manera de que sea realmente un comercio es irte a calle Corrientes. Bueno, uno te podría decir, y estoy pensando que te podría decir, bueno, si el arte no es una expresión, no busca el lucro, no busca el mercado, ¿por qué necesita tener un financiamiento externo? Ahí empieza el la lógica, digamos, claro. Yo no tengo, por supuesto, ni las herramientas ni el conocimiento con las que la está explicando en este momento Marcelo, y ahora que lo escucho, es realmente la explicación que vos estás dando, es la explicación que por ahí yo siento que necesita mucha gente para entender esto que se está discutiendo, debatiendo, peleando. Igual perdóname porque me faltó un fragmento de la respuesta a tu pregunta anterior que tenía que ver justamente con esto, con qué piensa la gente, si la gente me pregunta, si en la calle la gente no puede comer, ¿entendés? O sea, no puede pagar el ticket del supermercado. La gente de la calle, o mis amigos, mis familiares, mis vecinos, no están preocupados por lo que pasa con el Instituto Nacional del Teatro. Es una realidad. Ni tampoco están preocupados con lo que pasa con el Fondo Nacional de las Artes. Es que acá y tampoco es su responsabilidad, porque para eso vivimos en un sistema democrático en el cual cada quien, con su voto, defiende una postura, una mirada sobre el mundo, ¿no? Y luego es responsabilidad de esas personas que ejercen la política hacerse cargo de lo que tienen que defender. En este momento yo estoy de este lado, defendiendo el acceso a los bienes culturales para garantizar que como sociedad podamos ser una sociedad más empática, más solidaria, una sociedad más compasiva, donde la creación pueda ser un espacio para vernos reflejados y que a eso pueda acceder todo el mundo. ¿Quieren que les cuente lo que pasaba en Rafaela cuando yo hice la primera edición del Festival de Teatro? Y llevábamos obras gratuitas para hacer en las plazas de los barrios más carenciados donde nunca jamás habían visto una obra de teatro. Y esos pibes, 10 años después, yo los veía hacer la cola cuando se abría la boletería para ir a comprarse una entrada para ver teatro.
Lo cuento, o sea, se los digo y se me pone piel de gallina, porque eso representa lo que para mí debiera ser el valor de la cultura en una comunidad. Sí, o comprar la entrada para ver la obra, o empezar un taller de teatro, o escribir una obra, o empezar a tomar clases de actuación, ¿no? Se abren un montón de posibilidades con eso. Sí, esas posibilidades igual están como bastante pensadas para el sector, para los profesionales que laburamos para el sector. Pero sin embargo, lo que garantiza el Instituto Nacional del Teatro no es que esas personas que nos dedicamos a escribir, a hacer teatro, a dirigir, ganemos un manguito y podamos subsistir con eso, sino que lo que garantiza es que la gente pueda acceder a eso. Claro. ¿Entendés? Totalmente. Es una ley que está pensada para la población, para la gente, para la comunidad. Claro, claro. Bueno, qué interesante lo que decís, Marcelo, con esto respecto a que la gente muchas veces en el diario no comenta estas cosas, porque es verdad que la gente está pensando en el bolsillo, en ver qué comer, en qué dejar de comprar, qué no comprar. Son las respuestas con las que te encontrás. Exactamente. Nosotros que ese es el debate también. Acostumbrados quizás a la conversación continua con profesionales del área, lo entendemos y lo podemos trasladar. Pero yo, de mi parte, yo trabajé mucho tiempo con un elenco de teatro en Mendoza, haciendo obras educativas para escuelas, y el INT siempre estuvo presente. Y vos recién decías también, Marcelo, que esto, digamos, el debate acá pasa por una cuestión de accesibilidad a la cultura, pero también pasa realmente para que muchas de las personas que están vinculadas al teatro y todo eso tengan recién un mango, ¿viste? Por más que sea mínimo, pero siempre ayuda. Y a mí en su momento me ayudó un montón. Y nos ayudó con el elenco de teatro. Por eso también creo que también influye de muchas maneras, ¿no? Pero bueno, se viene complicada la cosa entonces. Se vienen tiempos difíciles para la cultura en general. El teatro tiene que poner la bandera de lucha más alta que nunca, porque acá no hablamos de desfinanciamiento, sino que de un cierre total. Claro. Estamos hablando de que todos los que tenemos algún grupo de teatro, que nos hemos acercado al INT para presentar nuestro proyecto, tal vez no lo podamos hacer, no tengamos las mismas opciones, empiecen a cerrar las salas, porque las salas también reciben este apoyo para poder seguir manteniéndose en pie. Hay un número, perdón, Nachi, hay un número, Marce, estadísticamente hablando, hay algún número de salas que se verían afectadas por esto, ¿no? ¿Manejan ustedes números así precisos de todo esto? ¿De lo que se pone en juego? Sí, a ver, hoy son alrededor de 500 salas en todo el país. Ahí está. Claro. Sí. Sí. La verdad que es una situación muy difícil. 500 salas que ya se les hace difícil de esta manera con el apoyo del instituto, seguir manteniendo el cartel, seguir manteniendo obras todos los fines de semana, todas las semanas. Imaginémonos si el Instituto Nacional del Teatro no existiera. Marcelo, gracias por prestarte a esta charla, ha sido muy esclarecedor entender todo lo que impacta, y bueno, este es un espacio que tiene aire, donde es como un reto para la cultura, para el arte, así que nos parece importante también entender, conocer un poquito más del funcionamiento, entender el impacto y reflexionar entre todos. Después habrá gente que estará de acuerdo, gente que estará en desacuerdo, esto es lógico, es la vida misma, pero nos parece importante, si vamos a opinar sobre un tema y si vamos a debatir sobre un tema, tener conocimiento, tener información, y por eso es que queríamos charlar con vos. Por lo menos personalmente entendí un montón de cosas mucho mejor, así que muchísimas gracias y bueno, estaremos en contacto para lo que pase de ahora en adelante. Dale. Muchísimas gracias a ustedes por preocuparse y por brindar este espacio para conversar, y gracias por este diálogo. Les mando un abrazo grande. Un fuerte abrazo. Marcelo Alacino pasó por La Octava Nota, él fue director del Instituto Nacional del Teatro, un instituto que con esta ley ómnibus que ha presentado el gobierno de Milei, lo que se espera en caso de ser aprobada es que cierre, deje de existir. Hablábamos con Diego Boris del INAMU, del Instituto de Música, el miércoles pasado. En el caso del INAMU sería un desfinanciamiamiento y una estatización, él decía, pasaría a ser estatal. Pasaría a formar parte del Ministerio de Cultura. Pasaría a ser parte del Ministerio de Cultura. La Secretaría de Cultura, perdón. La Secretaría, nos queda entender qué puede llegar a pasar con el Inca, que también hay un desfinanciamiento y pasaría a ser parte de la Secretaría, y después nos quedaría hablar con el Fondo Nacional de las Artes, que esa es una nota que también nos debemos y que la vamos a intentar para los próximos programas, del que también estaría la desaparición. También la desaparición. 15 minutos finales en La Octava Nota. La Octava Nota.